Muy bien. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, con un cafecito, hubo lluvia, estoy con mi polerita del Rogerío, con... para escuchar lo que quiero escuchar. Bueno, saludar a Florencia. Qué bueno, Florencia, tenerte acá de nuevo. ¿Ah? Te tomaste unos 2 programitas de descanso, está bien, el relajo, la vida. Juan Andrés, buenos días. Sé que Hola. viene de una sesión larga ahí. Eh, los cardenales estaban reunidos tratando de ver qué es lo que se podía hacer y se salía humo blanco. Y comencemos con eso esta mañana. ¿Qué pasó? Mira que rondan imágenes, ¿no? La tercera dice que hubo un informe secreto sobre la derrota de Jadwe. El Siglo tiró algo de repente ahí, bueno, y Camila no va y tal al Senado, y eso se replicó en diversos lugares. Bueno, cuéntanos qué fue lo que se reflexionó, por dónde van los caminos y cuáles son tal vez algunos de los principales acuerdos, lo que se pueda comentar ahora, sí, sobre calentito, ¿no? Bueno, hola Florencia, hola Omar. Gracias por la pregunta. Efectivamente, esto ha sido bien largo. Partió el sábado, siguió el domingo en la mañana, pasado el mediodía hasta media tarde, siguió y siguió ayer miércoles. Eh, y terminamos muy tarde anoche también. A ver, mira, yo creo que y es bueno lo que has dicho, Marc, porque evidentemente que los grandes medios hegemones en este país, Copesa, La Tercera, El Mercurio, los canales, incluido TVN, no dan tregua, porque yo creo que ellos tienen un diseño bien pensado, bien estructurado para tratar de desmantelar todo lo que venga del campo popular. Se dan cuenta que el riesgo en Chile es una articulación del campo popular. Yo creo que hacen un análisis incluso más completo del punto de vista de su interés de clase y del propio imperialismo de lo que nosotros hacemos. Me refiero a las fuerzas de izquierda, en fin. Yo creo que ellos han captado bien lo que se está jugando en este momento en Chile. ¿Por qué parto de ahí? Porque si hay algo que a mí me parece que es extraordinariamente importante en el debate comunista, que tiene que hacer su curso, porque es un debate que yo creo que incluyó en algún momento también algunos intercambios a nivel de estructuras regionales, comunales, pero es un proceso de internalización de lo que estamos haciendo síntesis. Yo te diría que la idea principal, que obviamente la versión de La Tercera no destaca, obviamente, es que nosotros creemos que estamos en un momento histórico donde en corto tiempo cronológico, o sea, estamos hablando de 4 años, puede ser menos, puede ser más, pero tiempo histórico cronológico, en Chile se va a generar y se debería generar, y para allá vamos a empujar, una batalla decisiva por la conquista de un gobierno popular auténticamente democrático y que debería estar encabezado por Daniel Jadwe. Esa es la definición, yo te diría, estratégica de corto plazo, porque las estrategias a veces se relacionan con muchos años. En este caso, lo que nosotros decimos es que este objetivo estratégico está encima, está inmediato. A diferencia de los 90, de comienzo de los 90, donde nosotros observábamos que la salida del pacto transicional con Pinochet, la metida del imperialismo yanqui en Chile, el desplome del campo socialista, eh, iban a obstaculizar mucho la posibilidad de que en tiempo histórico breve, aunque nunca puede cerrar las puertas, se pudiera generar lo que hoy día se está generando en Chile. Yo te diría que esa es, a mi gusto, la principal idea
política que emana del Pleno del Comité Central, porque eso es lo estratégico, eso es lo esencial. Y para allá vamos a empujar. De hecho, los primeros párrafos del informe y de las resoluciones del Pleno del Comité Central dicen en relación con lo que estoy mencionando. Una altísima valoración al propio partido, al trabajo hecho por Daniel, en fin, sus equipos, el mundo independiente, o sea, esta fuerza que se fue constituyendo a partir de los independientes, a partir de la gente que reconoció a Daniel con el liderazgo nacional incluso antes que el propio partido. Eso es verdad, eso es real, eso existió y existe. Y orgánicamente, no burocráticamente, orgánicamente se expresa en que en muy poco tiempo se conformaron cerca de 1000 comandos. Y que están ahí a la guaite, uno los ve en las redes, tiran cosas, mencionan, en fin, hay gente que está ahí, que está ahí. En ese contexto, una fuerte valoración del Chile digno, también como un puntal estratégico. Ahí hay una mesa política nacional, hay equipos, bueno, Florencia es parte de uno de esos equipos, Omar tú también, hay equipos en el mundo cultural, en el mundo de las relaciones internacionales, en el mundo territorial, en fin, hay equipos. Y yo creo que ahora la tarea es ir a construir Chile digno en todas partes del país. Chile digno en las comunas, Chile digno en los territorios, Chile digno al calor de las elecciones. Eso es lo que hay que hacer, esa es la gran tarea. Recoger la tradición revolucionaria y popular de Chile, donde las izquierdas en los procesos electorales avanzaban porque no solo buscaban, voy a utilizar una deformación, porque para mí es una deformación, buscaban solo votantes, sino que articulaban organización social y popular y también buscaban votantes, o sea, no era una cuestión contradictoria. Esta democracia representativa y fatigada ha puesto esa dicotomía y la tenemos que superar, Entonces digo esto porque, Omar y Florencia, este es como para mí, mira, en realidad si uno mira los textos y mira los debates, esto es lo principal. En ese contexto también es muy importante, nosotros como Partido Comunista hemos reafirmado sin ninguna duda nuestro apoyo y nuestra participación en el Apruebo Dignidad junto con el Frente Amplio y la candidatura de Gabriel Boric, porque entendemos que el periodo táctico que se viene y lo que está cursando, ahí pueden generarse situaciones que podrían y deberían ayudar a abrirle paso a este proceso y a este objetivo estratégico que mencionaba en un comienzo. Nosotros creemos que en el contexto actual, ojalá conquistemos el gobierno. Creemos que si es un gobierno que realiza reformas antineoliberales va a ser muy importante, pero le van a dar duro, le van a dar muy duro, porque estando los comunistas y parte del la le van a dar como caja, no van a perdonar. Y ahí, claro, nosotros sabemos que hay un campo en disputa, sabemos que con el programa de Gabriel Boric no tenemos plenas concordancias, se dan situaciones como las que se han dado en el momento táctico con diferencias, porque las hay, pero creemos que en la medida en que podamos incidir más y mejor, propositivamente, activamente, políticamente, este proceso debería usar en la dirección de lo que estamos pensando, porque la verdad es que el riesgo real de que Sichel sea el próximo presidente de Chile es una cuestión muy compleja. Yo personalmente creo que no siempre la agudización, como dicen algunos de las contradicciones, le ayuda a los pueblos. No siempre. Entonces hay que tener harto cuidado, porque yo creo que la derecha más que ordenando, se está instalando súper bien. Yo creo que le va a quitar votos a la democracia cristiana, se va a tratar de apropiar del concepto de gobernabilidad, de estabilidad, en fin, de reformas parciales, pero reformas, y ese llamado centro político neoliberal, que hoy día en los próximos días tiene primaria, también se ve entre Tongoy y Los Vilos, es decir, más que Tongoy que Los Vilos, porque la verdad sea dicha es que aun cuando uno puede encontrar muy simpática y muy progresista
a Yasna Proboste, eventualmente la propia candidata del Partido Socialista y el PPD, en fin, Carlos Maldonado, los radicales. Si uno escarba un poco en los planteamientos que ellos hacen, ellos lo que están buscando son reformas neoliberales parciales, en algunos momentos cambiando algunas cosas, pero mantener el modelo de acumulación capital que tenemos en Chile, tenerlo, proyectarlo, mejorarlo, y desde el punto de vista de su subordinación estratégica, el imperialismo yanqui y el eurocentrismo no tienen a troche y moche. No dan ninguna señal de ningún otro tipo, ninguno. Es brutal, es muy bárbaro en ese sentido, ese sector desde el punto de vista de su subordinación. Entonces, dicho esto, lo que debatimos fue las candidaturas a, a consejeros regionales, a CORE, que son muchas, que provenían las propuestas de los comités regionales, que también provenían de otras fuerzas, del propio comité central, en fin, las candidaturas a senadoras y senadores y las candidaturas a diputadas y diputados. Eso fue lo que anoche casi se terminó de aprobar, o sea, casi digo porque se aprobó por el comité central. Y ahora lo que tiene que hacer la comisión política es tratar de sistematizar todo. ¿Por qué? Porque, dicho en concreto, mira, más allá de la ley, nosotros en senadores, las prepropuestas son puros hombres. Y digo más allá de la ley porque la ley ya te pone una exigencia, ya te la pone. Pero nosotros queremos llegar a la paridad. Entonces vamos a tener que trabajar en estas horas que vienen, para que efectivamente llevemos candidaturas femeninas de disidencias para que den la paridad en senadoras, senadores. Y eso no lo hacemos de mala forma, lo hacemos porque creemos que es totalmente necesario. Después en diputadas, diputados más o menos nos ocurre lo mismo, en menor grado, pero nos ocurre. Ahí tenemos también incorporadas candidaturas de fuerzas independientes, de fuerzas que no son del partido, Izquierda Libertaria, Acción Humanista, independientes, que tenemos en todo el país una cantidad significativa de independientes en esa lista. Y configurada ella, ya entramos a las negociaciones, a las tratativas con el Frente Amplio, que están en este momento muy tensas, muy intensas, porque, bueno, nosotros queremos de que la lista sea competitiva, electividad, todo eso, pero lo que más nos preocupa es que logremos tener una lista muy fuerte, muy sólida, que elija muchas senadoras, senadores, diputadas, diputados, porque el tema de fondo va a ser quién tiene la hegemonía en el próximo Parlamento, de donde se deberían aprobar en los primeros 100 días las reformas más importantes para sacar a nuestro sufrido pueblo de la situación en que está, porque la verdad es que está la crema, o sea, en menos de 6 meses, Banco Mundial y CEPAL pronostican, más que pronostican, dicen que en Chile ha subido sobre el 10 a 20% la pobreza. La pobreza. Por otro lado, el griterío, incluido yo mismo y otros más, de que de una vez por todas el honorable Parlamento, bueno, apruebe el cuarto retiro y el 100% retiro, es porque todas esas millones de familias del campo bajo, marginal, medio bajo, incluso medio alto, no tienen recursos para enfrentar los próximos meses. Esa es la realidad. Entonces tampoco es un difareo teórico, no es la chimuchina de los dime y direte como los medios grandes hegemónicos tratan de rebajar las demandas. No, es que simplemente la necesidad está llegando a un punto crítico de nuevo. Y por otro lado, lo que se observa, y es más o menos evidente, que se viene un estallido popular fuerte por todas estas circunstancias. Yo personalmente creo que es absolutamente necesario que así sea y hay que empujarlo con todo. Y a mí por lo menos me parece que lo más antidemocrático o lo más cínico y cretino decir, mire, los comunistas están empujando la movilización y la lucha social, o quien sea, porque no somos solo los comunistas los que estamos diciendo eso hoy día, hay mucha más gente que la dice, la gente de la lista del pueblo, la gente de igualdad, de izquierda libertaria, hay mucha gente en los territorios, mucha gente.
¿Por qué? Porque en el fondo es atarte de mano frente a una situación que realmente es cruel. O sea, tú no quieres que la gente proteste, pero no le das ni siquiera el 0,5% de los recursos que podrían permitirle a esas personas. Mira, ayer salió una evaluación de que la economía chilena ha crecido no sé cuánto. Mentira, si no es la economía. Son los grandes negocios de Piñera, de Lucic, en fin, de todo eso sale la revista Forbes de nuevo. Están entre los más ricos del mundo. No es la economía, son los negocios. La economía chilena hace mucho rato que está estancada. Si no, léanse los diagnósticos de French Davis, de un economista demócrata cristiano, léanlo, vean los informes de CEPAL, vean los informes del Banco Mundial. No dicen eso. Pero aquí, CNN, TVN, Megavisión, todo en la misma línea. Entonces creo que hay una esperanza, una perspectiva muy, muy potente, pero también un país en crisis social profunda, profunda. Y en las crisis sociales muchas veces las fuerzas políticas se reordenan. Yo soy de los que cree que ojalá el campo popular, con todas sus expresiones, Lista del Pueblo, Chile Digno, Frente Amplio y todo lo que provenga y venga del campo popular, obviamente trabajadoras y trabajadores en primer lugar, los precarios y los no precarios, podamos empujar a lo menos en una misma dirección. Ni siquiera estoy pensando en crear un FRED, porque yo creo que en Chile esas cosas en vez de funcionar dispersan más. Mejor ni siquiera pensar en proponer algo así como un frente, porque no queda la crema, queda la crema. Mejor que a lo menos en este periodo concordar direccionalidades comunes para derrotar a la derecha, pues sacarnos a la derecha de encima, finalmente eso. Por ahí, oye, mira, y un tema bien importante, si ustedes leen el informe o las resoluciones, un llamado de atención que nos hicimos a nosotros, a nosotras y nosotros mismos. Nuestro letargo en función de algo que consideramos absolutamente necesario, estratégico y que además es parte de la vida del PC chileno, el antiimperialismo, la lucha contra el imperialismo. Fuimos muy autocríticos, hemos sido muy autocríticos en eso, muy autocríticos. Y eso está escrito, no es que yo lo diga, está escrito. Y queremos retomar con fuerza esa lucha antiimperialista de solidaridad con los pueblos, con Cuba, con Venezuela, en fin. No es que la hayamos abandonado, pero la queremos potenciar. Pero el punto es que nosotros dentro de Chile tenemos que luchar contra el antiimperialismo. Porque ocurre de que si no el pueblo, o por lo menos no vamos a ayudar al pueblo chileno a que tenga conciencia de que el enemigo principal, el que está detrás de la campaña anticomunista contra Jadwe, contra el PC, contra la izquierda, los que están buscando generar situaciones de dispersión de la lista del pueblo y otras fuerzas, ¿dónde están si no es el imperialismo? Eso es. Entonces, más todavía con la situación que ha ocurrido en Afganistán, donde quieren hacerse las víctimas, impresionante como los yanquis operan. Ellos son las víctimas, man. Si ellos alimentaron al talibán, al cruel talibán, para enfrentar gobiernos populares en Afganistán, para enfrentar la incidencia soviética en su momento, igual como Al-Qaeda de Bin Laden, igual como el ISIS. Sí, son todas organizaciones formadas por sicarios y por mercenarios de la CIA, de los aparatos militares británicos, italianos, franceses, no se nos hagan los lesos. Si eso es real, no es ficción, no es película. Si ustedes miran, ayer un amigo me comentaba una de las películas de Rambo. Rambo se sitúa en Afganistán. ¿Y saben quiénes son los grandes aliados de Rambo? Los talibanes. Pues. No lo dice así, pero son los talibanes en la película. Estos tipos son fantásticos, ficcionan todo. Y aquí somos depositarios de esa ficción y hay gente que les cree que piensan que el mundo se ordena así. Pero en la medida en que van pasando cosas, todo eso se va desplomando, pero hay que pelearla. Eso más o menos, Omar y Florencia, yo ahí me quedo porque he hablado demasiado. Florencia, a propósito de lo que plantea Juan Andrés, pues, ¿cómo ves cómo ves la situación tú en este tiempo que estuviste dedicada a otras cosas, al descanso y me imagino que a observar algunos temas? ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que es más complejo de lo que nosotros pensamos porque
por combatir al imperialismo, los vínculos de fuerzas del Frente Amplio con la socialdemocracia europea y con el gobierno de los Estados Unidos son profundos. O sea, Giorgio Jackson manda a leer a Soros, a sus militantes, ¿no? Ese es el mundo del candidato a presidente del Frente Amplio y del Partido Comunista de Apruebo Dignidad. Por eso se quiebra Chile Digno, y hay muchas fuerzas de Chile Digno que no apoyan al candidato Boric, pero sí apoyaban al candidato Jadwe, y se van una vez que gana Boric, después de toda esta operación que bien describes tú, Juan Andrés, en contra de Daniel. Operación que ocurre desde fuera, pero también desde adentro, desde las mismas fuerzas de izquierda, que lo que querían era este escenario, querían a Boric como candidato. Entonces creo que es más complejo. No estoy de acuerdo que el Frente Amplio forme parte de estas fuerzas que quieren hacer transformaciones sustanciales y estructurales. Creo que ahí no puedo hablar por los militantes, pero su dirección no ha reflejado ese comportamiento a lo largo de este periodo, y uno de los hitos más grandes es la firma del acuerdo de paz. Cuando el pueblo realmente tenía el campo popular, esta rebelión popular, y quiero ser enfática ahí, no más estallido, no más revuelta, como quieren instalar los medios hegemónicos, los medios oficiales. Rebelión popular. Ese es el concepto que yo creo que nosotros tenemos que ocupar. Y no lo digo yo, no lo inventé yo. Las personas que fueron expulsadas del INDH por denunciar que Mico estaba ocultando las cifras de las víctimas de trauma, víctimas de la rebelión popular, crearon un informe nuevo que sacaron y parten describiendo en ese informe este tema, de que el tema de llamarle estallido o revuelta es una estrategia comunicacional para disminuir el impacto y la trascendencia y la importancia de lo que aquí ocurrió y ocurre. Porque un estallido o una revuelta es algo esporádico que ocurre y se muere. Y esto fue una constante, o sea, una rebelión popular que permanece en el tiempo 2 años, y que es aplacada ni siquiera por el acuerdo de paz, sino que es aplacada por la pandemia y por el miedo también de que si tú sales a manifestarte en este país te pueden hacer un montaje y quedar preso por 25 años o por 5 años. Entonces, hay y con eso este informe lo que trata de señalar es que sí hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos y una estrategia desde el Estado para poder terminar con esta rebelión popular. Entonces creo que ahí es complejo, porque tenemos dentro de las izquierdas, porque no es una sola, son las izquierdas, una que se trata de hacer pasar por izquierda y que en realidad no lo es, y que está jugando muy afín a los intereses de este sistema. Y ahí tenemos a Fernando Atria defendiendo los 2 tercios y señalando, y a Jaime Baza, y a Loncón, y a todos ellos, que se supone que son la fuerza de transformación, defendiendo los cambios en la medida de lo posible, incluso frenando los cambios. Porque si bien se suponía que la correlación de fuerza era favorable dentro de la convención para poder aprobar tipos de leyes como esta, o sea, si ni siquiera ellos lo que están viendo, y lo saben porque está dentro del acuerdo, que si ellos llegan a aprobar, por ejemplo, que se plebiscite a través de consulta popular decisiones de la convención, cuando vengan los temas de discutir los tratados internacionales, nacionalización de los recursos naturales, va a ser el pueblo el que podría decidir, porque ellos no quieren que eso ocurra, y eso yo creo que fue lo que transaron cuando firmaron el acuerdo. En el fondo no se cambian las estructuras del sistema. ¿O tú crees que Piñera, que Luksic van a entregar su poder y su dinero porque una rebelión popular logró que se fuera a cambiar la Constitución? El sistema capitalista, el capitalismo, el neoliberalismo, el imperialismo, su fase superior, tiene la capacidad como la serpiente de cambiarse de piel según sea el estado de cosas. Y yo creo que el acuerdo por la paz, las condiciones en las que está funcionando la convención,
si no hay una presión fuerte justamente de la rebelión popular, del mundo popular, va a ser un que todo cambie para que nada cambie. Y es lo que está ocurriendo hasta ahora. Y estamos viendo eso dentro del comportamiento del Frente Amplio, que ahora está operando como una especie de concertación 2.0. Entonces yo creo que la situación es más compleja de lo que nosotros pensamos. Mira, escuchándolo a usted, yo veo lo siguiente, ¿eh? Veo que por una parte hay el tema del factor cultural hoy día no solamente está presente, sino que yo diría que es uno de los elementos fundamentales para el análisis político. Lo que nosotros hemos dicho en algún momento dado, ¿no es cierto? Acá, esta dimensión holística de lo político y de lo social. Y que desde esa perspectiva uno no puede agotar la mirada solamente o estructurarla desde un solo factor, o incluso de dos o tres, sino que son múltiples. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, lo que está ocurriendo en las izquierdas, en donde uno tiene un cierto partido comunista que está en un proceso de reflexión, que está en un proceso, entre comillas, de crecimiento, pero que cuando un partido está en proceso de crecimiento también enfrenta una serie de desafíos que son distintos. Lo hemos conversado de una u otra manera en algunos programas anteriores, cuando hemos dicho, ¿no es cierto?, de que uno puede estar jugando una final, pero hay que tener un equipo para una final, y hay que tener dirigentes para una final, y hay que tener en el fondo todo un componente cultural que te permita estar al alero de lo que estás viviendo. Si eras un equipo que estaba en segunda división y de repente llegas y estás jugando la Copa Libertadores, bueno, tienes que empezar a pensar en la lógica de la Copa Libertadores y con quiénes y a quiénes se está enfrentando. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay un elemento que es el elemento geopolítico. Y el elemento geopolítico muy mal mirado por una serie de analistas. Escuchaba a una periodista hace un par de días atrás en un medio X que decía, esa cosa antigua que se llama la geopolítica, esa cosa antigua que se llama la geopolítica. Qué particular, la definición de la periodista mientras la escuchaba, a propósito del tema, ¿no es cierto?, de esta situación que ocurre con los talibanes, ¿no es cierto?, que ocurre en Afganistán. Entonces, y ahí no se entiende que Alejandro Magno comió tierra. Ahí no se entiende, ¿no es cierto?, que el colonialismo inglés también besó la tierra. Ahí no se entiende que la vieja Unión Soviética también la pasó harto mal. Y por cierto, desde la invasión, ¿cierto?, hace 20 años atrás, por Baby Bush, hoy día vemos las consecuencias, ¿no es cierto?, de una intervención político-militar, cultural, que es completamente fallida, en donde el número de personas que viven en Afganistán son la mayoría de gente muy joven, son millennials. Por tanto, formados en 20 años. La formación de 20 años entonces sirvió muy poco. Y eso es porque también hay otro elemento también cultural ahí. Y es el menosprecio al Corán. Y es el menosprecio a una cultura milenaria. Entonces, más allá de lo que uno piense, más allá de las diferencias que uno pueda tener, porque uno está mirando desde una perspectiva que es occidental, y que por tanto tiene diferencias que son profundas, de comportamiento, de forma de entender las relaciones humanas, de forma de entender las relaciones políticas, de formas de comercio, todo. Entonces, entonces uno se hace en el fondo, estos espejos, una cosa muy antigua, ¿no es cierto?, que esto de la alegoría de la caverna, mira qué antiguo, Platón, libro séptimo de la República. Pero eso puede ser muy viejo para algunos periodistas o para algunos analistas políticos. ¿Ven? Es viejo eso. Es viejo que haya gente sentada, que sean esclavos y que estén mirando sombras. Y que crean que el mundo que tienen son las sombras. ¿Y qué relación más profunda con esta dimensión de la posverdad? Y cómo vamos construyendo, ¿no es cierto?,
discursividad política a partir de cosas que no son. A partir de cosas que no son. Entonces, los violadores a los derechos humanos se presentan como víctimas. Entonces, los que defendieron la violación a los derechos humanos, los que hicieron todo un ejercicio discursivo frente a la violación a los derechos humanos, hoy día son víctimas. Entonces, los que fueron agresores desde el punto de vista cultural, social, político, hoy día se presentan como víctimas. Y hoy día le dicen, pero ¿por qué a la Machi la tenemos que reconocer como Machi? ¿Por qué ella pide ese reconocimiento? ¿Por qué me pide a mí que yo cuando me refiero a ella tengo que decirle Machi? Bueno, porque el mundo de Occidente, porque el mundo cristiano, porque la cristiandad, que es la que llega a América Latina, ¿cierto? O a la Yayala, o a como quiero, o a América Latina del Caribe, llámelo como quieran. A esta altura hay una discusión también desde el punto de vista de las palabras y de cómo nombramos. Entonces, en esa dimensión, porque fueron desconocidos, porque fueron omitidos. Muy sencillo, por eso. Entonces, el nombrar implica un reconocer. Y ese tránsito, ¿no es cierto? Ese tránsito cultural político, que es muy delicado, que es de mucha fibra, hoy día lo vemos, por ejemplo, en situaciones muy profundas. La tecnocracia, que pretende reinstalarse, es que se está gastando mucho, es que se está produciendo inflación, y es de una tecnocracia que huele a caradima, porque están a esa altura. Caradima, lo que significó para la Iglesia Católica, es lo que significa hoy día los neoliberales en el ámbito de la economía. Están en ese mismo espacio. O sea, la impugnación de la sociedad chilena a ese tipo de personajes de esas características, y no lo entienden. Estuvieron en el silencio y ahora quieren reaparecer. Quieren reaparecer en el discurso tecnocrático. Y quieren reaparecer escondidos dentro de otras cosas. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy día. Estamos viviendo esa tensión que es brutal, que es muy fuerte, pero que también afecta, insisto, a los partidos de izquierda. Lo que está ocurriendo en la lista del pueblo, lo que puede ocurrir en otras fuerzas políticas al alero de este proceso de crecimiento, porque ahí aumentan, ¿no es cierto?, las expectativas. Y ese aumento de expectativas puede generar roce y puede generar incluso quiebres. Porque eso también es una realidad, y no es una realidad que se haya vivido ahora, hay que ver la historia del Partido Comunista Italiano. Hay que ver la historia del Partido Comunista Italiano, y le entrego solamente un elemento. El Partido Comunista Italiano era el partido que tenía más casas. ¿Por qué tenía más casas que todos los demás partidos? Porque fueron construidos por su pueblo, por sus militantes, con sus manos. Ojo, el Partido Comunista Chileno está en las mismas condiciones. Muchas casas construidas por su pueblo, con sus manos. No es una inmobiliaria, pero hay elementos culturales comunes. Ojo, hasta ahí llegó, compañero, y los dejo abierto con todo eso que tiré ahí. Por eso, vine bien rojo hoy día. Bien rojo. No sé, Florencia. No, dale tú, po. Es que yo, fíjate que creo que sobre lo que está ocurriendo en Afganistán, que es un cuadro más global de esa zona, de esa región, yo creo que se cae el paradigma completo del imperialismo norteamericano y el eurocentrismo. Pero creo que hay una estratagema que es evidente, que partió mucho tiempo atrás, que se expresó mucho en las relaciones que instaló Pompeo, Trump con los talibanes, y que está cursando ahora. Entonces da la impresión de que lo que hay ahí es una estratagema altamente peligrosa, pero altamente peligrosa. En todo caso, igual creo que para efectos de lo que Omar tú decías, lo que se desploma absolutamente es el paradigma imperial occidental. Porque me recuerdo yo que en los 90 era, o sea, bueno, estuvo Fukuyama y hubo otros, muchos, aquí en Chile, mucha gente, la Concertación especialmente,
que, que instalaron la idea del fin de la historia, pero en el sentido de que ya, digamos, la planetarización, ¿no? La democratización del planeta implicaba ya una fase superior, y en ese contexto se tenían que superar las civilizaciones que desde Occidente se definían como civilizaciones superadas, entre ellas el Islam, entre ellas. Y en verdad eso no ha ocurrido, así de simple, no ha ocurrido. Y a pesar de todo, de las invasiones, de los ataques, de todo, lo que está ocurriendo son las situaciones que vive Afganistán y otras regiones, otras zonas de esa misma zona. Ahora, pienso que en el caso de Chile, yo insisto en mi punto, creo que estamos viviendo un momento de fuertes posibilidades del campo popular, con todas las contradicciones, con todas las fragmentaciones, con todos incluso los antagonismos que se puedan producir en ese campo popular. Pero yo creo que necesitamos reconocer que ese campo popular, como sujeto histórico, es el único que puede generar una transformación en Chile que permita avanzar hacia un país soberano, democracia real, en fin, independiente de verdad. Y creo que ahí hay un tema de dibujo táctico que es necesario absolutamente instalar, pero también actuar en ese proceso. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el centro de la direccionalidad del esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Yo comparto muchas de las cosas que ha señalado Florencia, otras no, pero varias de las que ha señalado las comparto plenamente. Y creo, Omar, que lo que tú planteas es un ámbito estratégico en este momento, porque creo que, asumo así, yo creo que incluido el PC, no hemos desplegado esta batalla ideológica, esta batalla de ideas, que significa no solo disputar, sino que avanzar desde el punto de vista de lo que implica el gesto físico simbólico de tirar al suelo una estatua y recrear esa proyección ética y el etos popular para la nación completa. Y yo creo que eso es lo que necesitamos también proyectar con mucha fuerza. Por ahí me quedo. Mira, yo creo que aquí se va dando una situación política, como te digo, que yo veo como algunos elementos, insisto en esta idea de esta tecnocracia, ¿no es cierto?, que está por los suelos y que intenta reflotar de algún modo. Sí, claro. Eso como un primer elemento. Segundo elemento, yo diría esta idea de que para hacer un análisis político o para entender lo que está ocurriendo en el país, solamente hay que mirar los elementos que se circunscriben, ¿no es cierto?, a la fértil provincia señalada. Solamente hay que referirse a esos temas y que por tanto los temas externos, ¿no es cierto?, no tienen que estar presentes, como si no existieran. Como si no existieran. Entonces, yo creo que ese es un segundo elemento que tenemos que discutir y que tenemos que tenerlo sobre la mesa en cualquier discusión que se tenga con otros sectores. Tercer elemento, que tiene que ver con el hecho que si bien está el factor del imperialismo, ¿no es cierto?, determinado dentro de una cierta estructura, de la construcción ideológica de un sector político, a mí me parece que hay que profundizarlo mucho más a la idea colonial, porque creo que la colonialidad primero es mucho más abarcadora, es previa a los imperialismos, es previa, y que tiene que ver con un elemento de conquista que no solamente es territorial, sino que es una conquista que es cultural, que es discursiva, que es en todos los sentidos, que viene aparejada, ¿no es cierto?, del patriarcado, viene aparejada de esta dimensión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta idea de que hay un otro que yo puedo destruir y que yo puedo eliminar. ¿Y eliminar en función de qué? En función de la producción. Y eso es un elemento central de la modernidad.
Y es un elemento central de colocar al ser humano por sobre todas las otras especies. Entonces el imperialismo es una parte de eso, es un efecto de eso. Pero si nosotros no vamos allá, no vamos a la hebra inicial, difícilmente vamos a poder discutir las otras cosas, porque vamos a estar en el fondo tratando de cortar una cabeza que tiene 1000 repeticiones. Florencia, desmuteate, porque estás muteada. Es que aquí ni siquiera de la consecuencia se habla, porque, a ver, perdón, pero que yo sepa, existen parlamentarios y parlamentarias de izquierda en el Congreso y nadie, ninguno, ninguna ha fiscalizado la base naval que metieron Estados Unidos en el primer gobierno de Sebastián Piñera en el 2012 con Alamán como ministro de Defensa, donde ellos se saltaron la aprobación del Congreso para instalar esa base militar. Y está en el Fuerte Aguayo y está en Valparaíso, y el chico del ciudadano que hizo el reportaje se tuvo que ir de Chile, autoexiliar, porque yo creo que lo iban a matar, cuando él develó eso. Y ahí quedó y ahí murió. Y nadie ha fiscalizado eso. Yo no sé si es que no saben, o es que no quieren, o no se quieren meter con eso, pero eso es un gran tema. Y hasta el día de hoy siguen diciendo que esa base es una misión de paz de la ONU aquí en Chile. Lo dijo Desbordes en Estadio Nacional cuando yo denuncié esta base en Venezuela, a propósito de que en esa época querían aprobar el TIAR. Y todos los medios de comunicación repitieron como loro que eso era mentira, lo que yo estaba señalando, y que esa base militar era una misión de paz, y no es así. Es una base militar que se instaló en 2012 para que fuerzas de las Escuelas de las Américas, Pentágono, entrenaran a fuerzas especiales chilenas para reprimir específicamente las protestas sociales. O sea, ellos sí lo veían venir. Desde el 2012 ellos sí venían venir esto que podía ocurrir. Porque en eso estoy de acuerdo con Juan Andrés y contigo, Mar, la derecha, mucho mejor que las izquierdas, prevén lo que va a pasar y se preparan. Porque acuérdate que teníamos 2006, revolución del secundario, eso dio pie a que los universitarios despertaran, porque esa revolución la empezaron los secundarios, esa rebelión, porque revolución son cambios estructurales en realidad, esa rebelión fueron los secundarios, como siempre, niños de 13 y 16 años, y después los universitarios nos sumamos todos, y ahí apareció la conducción de estos líderes que tenemos ahora actual en la política, pero eso fue impulsado por los secundarios. Y entonces, casualmente, después de esa gran movilización del 2011, se instala esta base militar el 2012 en el Fuerte Aguayo, en Valparaíso, para entrenar a las fuerzas especiales, para reprimir la protesta social. Y nadie ha hecho nada, ni ha dicho nada. Entonces, yo creo que, no sé, es como bien grave. Y es como, hay gente que te dice, no, esto es un secreto a voces. Yo no estoy tan segura que sea un secreto a voces. Yo no sé si la mayoría de las y los chilenos saben que nosotros tenemos la intervención norteamericana hasta el cuello en Chile y que con eso convivimos y que no tenemos soberanía en nada. Y eso no lo comunican líderes ni de líderes. Cuando digo líderes, son rostros, son gente que tiene espacio en los medios de comunicación. No lo comunican, ni de la izquierda ni de la derecha. Obviamente la derecha y el centro no, porque ellos avalaron que eso ocurriera, porque ellos defienden este sistema. Entonces yo digo, por eso cuando digo es complicado, es más complicado de lo que nosotros creemos, es porque aquí hay una batalla de ideas y de conceptos y de legitimar a veces conceptos que en realidad lo que están haciendo es esconder una realidad como esta, tan grave. Eso pienso yo. Estamos llegando al final del programa. Ha sido bien intenso. Muy bueno, pero bueno, bueno los enfoques, me Ha gustaron. sido bien intenso. Les dejo un momentito para que se despidan mientras yo preparo el
el poemita que tengo ahí en deuda. Eso me gustó, me parece súper. No, yo muy cortito, yo, bueno, creo que ha sido buena, controversial e interesante los enfoques. Creo que es parte del momento que estamos viviendo. Yo creo que hay que lanzar ideas, lanzar diagnósticos, lanzar proyecciones. Pero me parece que es súper importante algo que Omar, tú dijiste y la Florencia dijo. Yo creo que hay que tener ojo en las profundidades y en las cosas que están pasando en lo concreto. En las dos cosas, en esa dialéctica. En las profundidades de ese colonialismo, de ese imperialismo que opera cotidianamente, y efectivamente es así. En Chile es un país mucho más intervenido que muchos otros países de la región. Muchos otros. Lo que pasa es que aquí se ha ido naturalizando la intervención de una manera brutal. Pero por otro lado están pasando estas cosas de que gente que la ciudadanía o parte de la ciudadanía cree que es muy progresista, como Fernando Atria, y no es una acusación a él, para nada, es cierto. Anduvo quedando pegado Juan Andrés, parece. Sí. Para que hubiera Ahí. un proceso Sí. mucho más soberano, así de concreto. Y entonces se resisten junto con los neoliberales de la concertación y con la derecha. Eso es Entonces se vuelve a producir este esquema estratégico del pacto transicional. Por eso, con mayor razón, yo creo que el campo popular tiene que tratar de seguir buscando formas de sinergia, puntos de referencia, en fin. Por ahí me quedo. Estuvo bueno. Quedo atento al poema. Florencia, ¿alguna cosita? No, yo agradecer el espacio y la invitación siempre y nada, hasta ahí llego porque quiero escuchar el poema también. Ya, vale. El poema se llama Selfie. El dolor de la urbe se tiñe de asfalto. Cada chillido de neumático, cada bocina histérica revienta los sueños de los transeúntes, como si la desolación escapara cada cierto tiempo de la boca de las madres, de los que no regresan, y esos que no vuelven están confinados en cuartos nauseabundos, insomnes, buscando ojos despojados por las calles de la infamia. Hay un hálito de furia, incapaz de maquillarse, con asfalto y pintura. Hay una estela de sangre destilando por la comisura de los labios en esta selfie de los patronos de Chile. Buena. Bueno, Omar. Así es. Buena. Quedamos bueno, con la reflexión profunda. Bueno, compañeros. Ya pues, compañeros. Que estén Nos bien. vemos, que estén bien. Chau, chau. Compañeros. Chao. Chao.